Feliz día, paz infinita a la audiencia en el nombre de nuestro Salvador el Cristo, en su gracia infinita, para que así seamos partícipes de la luz y en ella y con ella nuestra vida sea plena y sea pródiga, próspera. Amén. En esta mañana transmitimos una edición más de Superando Nuestro Límite, la edición 261. Quiero compartir en esta mañana una vez más esas inquietudes que realmente siempre, como quiera que sea, nos abordan o en algunos casos nos llenan de esa anhelo, dijéramos así, o aspiración a lo superior, a lo diferente en el sentido de bienestar y que paradójicamente nosotros no nutrimos, no luchamos por ello, no trascendemos. Cuando digo trascender estoy hablando de la comprensión de ese nivel, en la escala a que me estoy refiriendo. Entonces vamos a profundizar al respecto porque nunca hubo una época de tanta información, pero que a la vez hay igualmente confusión. Es decir, hay una proporcionalidad directa entre información y confusión. ¿Por qué? Porque de un mismo tema hay contradicciones infinitas. De un mismo evangelio hay contradicciones infinitas. Un pastor dice una cosa, el otro dice aquello, o entre las religiones en todo su seno y en todo nivel y cualquiera que sea, también hay confusiones porque los líderes espirituales, pastores, sacerdotes, presbíteros, diáconos, jerarquías, lo que sea, misioneros, etcétera, o incluso bodhisattvas de los maestros, que entre comillas la población llama maestros y que algunas veces son y algunas no, terminan de confundir el asunto porque uno dice una cosa y otro dice otra. Como por ejemplo nos dicen que debemos respirar como los niños recién nacidos, otros nos dicen que debemos respirar pectoralmente, otros nos dicen que debemos realizar la respiración media. Bueno, total hay miles de teorías y millones de libros. Entonces uno no halla cómo respirar. Y en el campo de la medicina ni se diga, pues, porque ahora eso prolifera también las informaciones. Entonces hasta la medicina tradicional china, arcaica, milenaria, que se necesitaba realmente experiencia al respecto, entonces aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo también se le ha dado, dijéramos, tanta información a las personas que también hay confusión en el sentido de que cualquier persona es acupuntor y, entre comillas, realiza esa alternativa en lo que es medicina. Sin embargo, no estoy, dijéramos, diferenciando o atacando ningún tipo de manifestación que pueda ayudar a la humanidad. No, lo que estoy diciendo es la confusión. Entonces, cuando se llega a la etapa de la confusión, se llega también al desorden, al despropósito y a las violaciones de la ley, tanto civiles como cósmicas. Entonces esto no solamente acarrea inconvenientes para los que realmente sí están haciendo la labor, sino que también produce, dijéramos, un escenario negativo para desarrollar la ciencia. Total, nos encontramos así, en una tormenta del conocimiento. Todos sabemos, pero ignoramos que ignoramos. Y esto es lamentable y realmente es hasta trágico. ¿Por qué? Porque el verdadero conocimiento no es, dijéramos, transferible en el sentido teórico, sino que implica también una comprensión profunda, también requiere experiencia directa y requiere de lo que se conoce como la iniciación. El verdadero conocimiento sí. Ahora, el conocimiento externo, el conocimiento, dijéramos, convencional, no. Entonces, ¿dónde está la confusión? En la mente, en el intelecto.
en las creencias, en los dogmas, en los paradigmas, en los teoremas. Nos salimos de ahí y se acaba la incertidumbre. Pero para salirnos de ahí necesitamos de la conciencia iluminada. Necesitamos del auxilio del ser, que él sí puede, como es inmanente la sabiduría intrínseca de los siglos a él mismo, él sí nos puede sacar de allí, de ese mare magnum de confusión en que nos encontramos, pues. Para muestra un botón, si no están de acuerdo conmigo al respecto, miremos el panorama actual. El mundo se encuentra en crisis, en agonía, en el final del final, y está dirigido mayormente por intelectuales. ¿Y cuál es el resultado? Lo vemos inmediatamente. Caos, confusión, guerras, fronteras al máximo, desconfianza, corrupción, etc. Entonces, ninguna ciencia materialista ha logrado hasta ahora resolver los problemas humanos. Es decir, el conflicto humano interno no ha sido resuelto por ninguna ciencia materialista, ni siquiera por la psicología materialista o por la psicología escolástica. No significa que la estoy atacando, no. Estoy aclarando que hasta ahora eso no se ha resuelto. Y para que esto quede, dijéramos, bastante claro, el asunto no es personal, ni es contra ninguna institución, sino que nosotros estamos tan en estado de confusión que ni siquiera las enseñanzas del Cristo nos han podido ayudar realmente. Porque ahora el credo se ha introducido en las religiones, como todos los tiempos ha sido así, pero ahora se han involucrado otros niveles al respecto y fíjense ustedes los resultados. Más confusión, más anarquía, más caos. ¿Por qué? Porque si el Cristo vino y descendió de la morada del Padre para que nosotros viviéramos mejor, en bienestar, en bienaventuranza, en dicha, en felicidad, en abundancia, en amor, en paz. Pregunto, hermanos, hermanas, ¿eso es así? De hecho, eso es así. Ustedes se levantan en la mañana y sienten y ven que eso es así. Encienden el televisor, el celular, los equipos de computación y en las noticias ven que es así, que el mundo está lleno de paz, de prosperidad, de dicha y de salud. No, no es así, sino que todo es más terrible en el sentido de resultado. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, una de las respuestas sería, en el último ejemplo, es que nos falta fe. Y parece que es así, como respuesta lógica. Pero sin embargo, nuestro programa no habla de la lógica formal. Estamos afrontando el tema en esta inquietud a la luz de la lógica dialéctica, de la lógica de la conciencia. Porque la lógica mental, intelectual, la lógica formal, también tiene como una parte o tiene en sí un contenido de lógica absurda. Es decir, que si hay mayoría, entonces la mayoría toma una decisión, así sea en contra de la minoría, así sea en contra de la misma mayoría, y así fuese contraproducente para el bienestar de todos. Eso es absurdo. Nosotros hablamos con un corrupto y él plantea algo absurdo. ¿Cuándo justifica la corrupción? Si nosotros hablamos con un adicto, él utiliza la lógica del absurdo porque él justifica la adicción y los vicios. Si hablamos con un alcohólico igual, él justifica el alcoholismo, la ira,
los estados estos psicológicos procedentes a lo que nosotros conocemos vulgarmente como una borrachera, porque está totalmente intoxicado su organismo, entonces él se justifica. Así es el fumador empedernido y así es aquel que fornica, que adultera. Entonces todos tenemos una lógica formal equivocada, una lógica del absurdo. Y entonces así quieren cambiar la humanidad y la están cambiando. ¿Por qué? Porque ahora un niño nace varón y lo quieren convertir psicológicamente en fémina. Y a la fémina la quieren convertir en varón a través de la dialéctica. Entonces, estos asuntos son muy serios, hermanos, hermanas. Estamos de acuerdo con la libertad, pero estamos hablando de la libertad del ser de ser, no del ego. Entonces, que la divinidad de la luz y en el nombre del Cristo seamos protegidos de todas estas tormentas. Pero el Cristo nos ilumina resplandeciente como el sol a mediodía. Y ciertamente la vida humana tiene sus leyes. Aparte de las leyes civiles que respetamos y que cumplimos mayormente, también existen las leyes cósmicas, las leyes universales, las leyes verdaderamente humanas que nos rigen como especie. Y esas leyes, cuando se violentan, así se ignoren, vienen las consecuencias catastróficas. Y los primeros afectados somos nosotros mismos. ¿En qué sentido? En el sentido de la armonía y de la salud. De la armonía, es decir, nuestra vida interna, nuestra paz, que es fundamental. No hay un don mayor para la humanidad que la paz. Por eso fue que todos los grandes seres que han sido copartícipes de la divinidad y de la esencia crística han dicho: y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces ese es el galardón mayor. Pero después de ese galardón deviene la salud. Entonces la salud es fundamental, porque si no tenemos un cuerpo físico sano, ¿cómo podemos servirle al Cristo? ¿Cómo podemos servirle a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos autorrealizar al Padre, al Cristo, al Espíritu Santo dentro de nosotros si carecemos de salud? Si nuestro cuerpo físico está deteriorado. Pero nuestro cuerpo físico está deteriorado porque nuestro yo, nuestro querido